Argentina hablará de política, lo vamos a saber juntos en este micro de Argentinos sin Domesticar TV. Dale. Somos argentinos sin domesticar. Somos de acá. Apenas habían pasado 4 años desde aquel sacudón de 1810. Las Provincias Unidas buscaban su rumbo entre caudillos, ejércitos, juntas y directorios, que nacían y morían al ritmo de la intriga política. Estábamos en la Guerra de Independencia. Era un país que aún no existía, las Provincias Unidas, la herencia del Virreinato del Río de la Plata, pero donde ya se repartían los cargos como si el banquete estuviera servido. En medio de esa fiebre de nombramientos, prebendas, títulos, una carta escrita en Buenos Aires el 15 de abril de 1814 por el director supremo Gervasio Antonio de Posadas al coronel Domingo French. ¿Se acuerdan Domingo French? El de French y Beruti, el de las famosas cintitas de la Plaza de la Victoria en la Semana de Mayo. Algunos dicen si repartían, si no repartían. Bueno, la carta iba a él, a Domingo Frech, fundador del regimiento número 3, y revela una trama muy, pero muy argentina, muy argenta, la de los favores, el parentesco y el acomodo. Pacho O'Donnell, en su libro, rescata este episodio en el libro que justamente se llama ADN Argentino, bajo el título provocador de Ñoquis de la Independencia. Y nosotros se lo traemos a ustedes para compartirlo, porque, miren, justamente el sentido de esta columna es encontrar el ADN argento. ¿Por qué los argentinos somos como somos? Y en esto de ñoquis de la independencia, y no por casualidad, porque en los tiempos en que se hablaba de libertad, también había quienes cobraban por pertenecer más que por servir. Posadas, un hombre ilustrado, pero político de escritorio, era el tío del poderoso, del ultrapoderoso Carlos María de Alvear, el jefe del Ejército del Norte y verdadero dueño de la escena política de 1814. En ese contexto, en esa carta French, un patriota de la primera hora, uno de los chisperos de Mayo, funciona como un recordatorio de cómo se manejaba el poder más por vínculos personales que por méritos o ideales. El documento, fíjense, el documento comienza con un tono afectuoso. Mi amado hermano, una fórmula más que hermandad militar deja entrever los lazos de amistad o convivencia o conveniencia que unían a los protagonistas. Posada le expresa su estima, le promete consideraciones, pero al mismo tiempo deja claro que las órdenes venían de arriba, de Alvear, su sobrino y del círculo que gobernaba el directorio. En pocas palabras, le pide obediencia y silencio. Esos famosos círculos de poder. ¿No han escuchado hablar del Círculo Rojo? French, sin embargo, no era un hombre dócil. Había estado con Saavedra en 1810, había marchado al frente de los patricios y tenía un fuerte sentido popular. No tardaría en enfrentarse al directorio y terminar exiliado. Al amigo French me lo corrieron de escena. En ese choque entre el patriota de calle y el político de salón, se condensa lo que Pacho O'Donnell llama el ADN argento, la eterna tensión entre los que hacen y los que se acomodan, entre los que empujan la historia y los que se sientan a cobrarla. El título del capítulo justamente lleva ese nombre, Ñoquis de la Independencia. Qué duro, ¿no? ¿No le suena duro? Qué bronca, ¿no? Apunta precisamente a eso, a los que vivían de la revolución sin trabajar por ella, funcionarios, militares o amigos del poder que se aseguraban su lugar en los sueldos del Estado naciente mientras el país se desangraba en los campos de batalla. ¿Les suena parecido? Un espejo temprano del clientelismo que tantas veces hemos visto repetirse con otros nombres y otros trajes. La historia comienza con una carta enviada por Posadas, como dijimos, el 14 de abril de 1814 al amigo Domingo French. En ella, Posadas, director supremo, o sea, era el jefe,
del momento, como el presidente de ahora, denunciaba una lista de hombres que cobraban sueldos sin cumplir servicio alguno. Entre ellos figuraron nombres resonantes de la época, que no han quedado en la historia, porque capaz por lo insignificante, eran ñoquis, pero bueno, en ese momento eran nombres importantes. Manuel Ruiz, supuesto oficial que se mantenía retirado, pero percibía salario completo. José Sosa y Pedro Villanueva, asentados como soldados activos, pero sin presentarse en los cuarteles desde hacía meses. Vicente Pereira, que había abandonado a la guarnición de Buenos Aires para dedicarse a sus negocios personales. El tipo cobraba el sueldo y hacía sus negocios personales por otro lado. Un verdadero ñoqui. Otros tantos apadrinados que eran funcionarios influyentes y que el propio Prats ordenaba remover de inmediato. El tono de la carta no dejaba dudas. El asiento de gobierno estaba decidido a cortar de raíz los vicios heredados del virreinato. Posada reclamaba disciplina, trabajo y sacrificio. En la carta se cita: la patria no puede sostener parásitos que viven a expensas de los que verdaderamente sirven en el campo de honor, escribió el amigo Posada. Pobre Posada. La orden fue clara: depurar las listas, exigir presencia efectiva y suprimir sueldos injustificados. Era una advertencia no solo a Fren, sino también a toda la estructura administrativa y militar del momento. El director supremo sabía que una revolución no se consolidaba solo con proclamas y batallas, sino también con, fíjense esta palabrita, ¿no? La habrán escuchado muchas veces, con honestidad en la gestión pública. ¿Cuántas veces no? Bien, a veces creemos que los vicios de la política son modernos, son de ahora, que lo inventaron los muchachos de ahora. Pero nacieron junto con la patria, lamentablemente. En 1814 ya existían los ñoquis, los parientes bien ubicados, los favores disfrazados de méritos, y sin embargo también existían los French, qué grandes French, los que decidían que la independencia no se cobraba, sino que debía construirse. Pacho O'Donnell, en su libro, justamente nos invita a mirar ese espejo sin hipocresía. Porque si en los albores de la patria ya se mezclaba la épica y el acomodo, la pregunta que queda flotando es incómoda pero muy necesaria. ¿Cuánta independencia real puede tener un pueblo que sigue premiando más la obediencia que el mérito? De verdad, ¿cuánta independencia real puede tener un pueblo que sigue premiando la obediencia absoluta más que el mérito? Por último, pensemos todos juntos. La Argentina comenzó con héroes que soñaban y con otros que cobraban el sueño. Tal vez el desafío que hoy tengamos sea justamente dejar ser los ñoquis de nuestra propia independencia. De esta manera, y dejándoles, miren qué lindo librito, qué linda portada, el de Pacho O'Donnell, donde sacamos la historia, esta reflexión. La historia argentina comenzó con héroes que soñaban y con otros que cobraban el sueño. Tenemos que aprender de nuestra historia. Chao, nos vemos el próximo martes. Muy bien, muchas gracias, Beto. Excelente informe, excelente edición de Gustavo. Aplausos también para Gustavo. Excelente edición de Gustavo.